Engañé a Garp al principio, y la recompensa fue el Hinchkriki de 8 colas. 431. Kaido sintió que su cabeza casi tocaba el techo. Caminaba de un lado a otro con irritación en la pequeña habitación. Ni siquiera pude encontrar nada útil. ¿Dónde diablos escondió este maldito juego las armas? Kaido salió del dormitorio maldiciendo entre los dientes. La puerta de la cocina, la que estaba enfrente, estaba entreabierta y desprendía un olor rancio a grasa vieja. Abrí la puerta de la cocina de una patada. Sobre la estufa desordenada, una sartén de un negro intenso que brillaba con una luz fría llamó su atención. Kaido extendió sus horribles dedos y agarró el mango de la sartén. Era pesado. Fundido en hierro fundido puro. ¿Qué clase de arma de mierda es esta? Kaido se llevó la sartén a los ojos, inspeccionándola con desdén. ¿Esto puede matar a alguien? Hizo un movimiento despreocupado con el brazo. La sartén golpeó con un fuerte estruendo el muro de carga que tenía al lado. Acompañado de un sonido de placa extremadamente apagado. Yeso salpicado. La sartén destrozó la pared, convirtiéndola en un cráter del tamaño de un puño. Algunos trozos de ladrillos rotos cayeron en el fregadero. Kaido retiró la sartén y comprobó que ni siquiera quedaba una marca blanca en el fondo. Apenas utilizable. Él sonrió. Aunque no podía blandirlo con la misma libertad que su garrote con pinchos, sin duda no tendría ningún problema en estamparle la cabeza a alguien contra una sandía podrida. Kaido salió de la cocina poniendo la sartén. Llegó a lo alto de la escalera, preparándose para bajar. Su enorme figura bloqueaba casi por completa la luz en la escalera. No tenía ninguna intención de ocultar sus pasos. Los escalones de madera crujieron bajo su peso como si estuvieran a punto de romperse. En el momento en que Kaido pisó el primer escalón, una figura extremadamente ágil surgió repentinamente de las sombras de la esquina inferior. No hubo preámbulo. Ni siquiera un grito de advertencia. Un ataque lanzado simplemente por el placer de matar. Una hoz oxidada, silbando en el aire, se dirigió con ferocidad hacia el tobillo derecho de Kaido. Este fue un movimiento letal para el que Akainu había calculado el ángulo. Mientras se le seccionara el tendón de Aquiles, sin importar el tamaño del cuerpo, tendrían que arrodillarse y ser sacrificados. La punta afilada de la hoz rasgó con precisión la ancha pernera de lona del pantalón de Kaido. La hoja afilada de metal oxidado le hizo un corte de medio dedo de profundidad a Kaido en su gruesa pantorrilla. La sangre brotó a borbotones, salpicando las tablas de madera de la escalera. Silbido, Kaido jadeó de dolor, tomando aire bruscamente. Las terminaciones nerviosas de una persona normal simplemente no podrían bloquear un dolor tan extremo e intenso. Su carne, ahora sin la protección de las escalas de dragón, sintió por primera vez el dolor del hierro crudo al cortar su piel. La furia de Kaido estalló como si lo hubieran rociado con gasolina. Bajó la mirada y se encontró con los ojos asesinos ocultos en las sombras. ¿El perro rojo de la marina? Kaido reconoció el rostro del atacante. Aquel rostro, con gorra de los marines y lleno de músculos, le resultaba demasiado familiar. Estás buscando la muerte. Kaido dejó escapar un rugido extremadamente violento. Ignoró por completo la herida sangrante en su tobillo. Los músculos de su brazo derecho se abultaban, y las venas se retorcían bajo su piel como raíces de árbol. Balanceó el brazo describiendo un amplio arco. La enorme sartén, con un silbido sordo que casi rasgó el aire, se estrelló contra la cabeza de Akainu. El golpe fue fuerte y contundente. No le dio a Akainu ningún margen para esquivar. Las pupilas de Akainu se contrajeron. Años de instinto de combate le permitieron reaccionar con rapidez. Alzó la hoz oxidada con ambas manos, sosteniéndola horizontalmente sobre su cabeza para bloquear el golpe que caía desde arriba. Sonido metálico. Un ensordecedor sonido metálico de placaje resonó en la estrecha escalera. La vibración provocó que el cristal de las ventanas resonara ligeramente. La hoz, ya destartalada y oxidada, no pudo resistir la aterradora fuerza bruta de la sartén. El mango de madera se partió limpiamente en dos. La hoja de hierro cayó sobre las escaleras con un crujido seco. El fondo negro de la sartén destruyó la defensa de la hoz, cuyo ímpetu permaneció intacto. Le dio de lleno en la frente a Akainu. Akainu sintió como si le hubieran metido el cerebro en una campana gigante y alguien la hubiera golpeado con fuerza desde fuera con un martillo enorme. Su visión se nubló. Innumerables estrellas danzaban salvajemente ante sus ojos. En sus oídos solo quedaba un zumbido extremadamente agudo y penetrante.
Su nariz se enrojeció por el calor, y dos chorros de sangre caliente fluyeron incontrolablemente, goteando sobre su camisa blanca. Akainu dejó caer el mango de madera roto. Se agarró la frente, donde un gran bulto se estaba hinchando rápidamente. Sintió que las piernas le flaqueaban y retrocedió tambaleándose 2 o 3 escalones por las escaleras hasta que su espalda chocó contra la pared, apenas logrando mantenerse en pie. Sintió que el mundo entero daba vueltas incluso mientras intentaba mantenerse erguido. El máximo poder de combate del gran marine estuvo a punto de perder el conocimiento tras ser golpeado por una sartén. Beckman arrastró a Shanks por la lámina de metal inclinada. El ladrillo rojo oscuro, silbando con fuerza, pasó volando junto al cuero cabelludo de Shanks. Se estrelló violentamente contra el borde del contenedor azul que estaba cerca. Polvo de cemento grisáceo y fragmentos de hierro esparcidos por todas partes. Garp se encontraba en lo alto, riendo ruidosamente. Lanzó un segundo ladrillo pesado y lo atrapó con la palma de su mano. Corres bastante rápido. Mocosos pelirrojos. La voz del anciano estaba llena de vigor. Beckman no respondió en absoluto. Soportó el fuerte dolor de la contusión ósea en su brazo derecho. Agarró con fuerza el cuello de Shanks con la mano izquierda. Los dos se lanzaron al estrecho hueco entre dos contenedores rojos. El rincón oscuro estaba lleno de tablones de madera desechados y neumáticos viejos. Shanks se apoya contra el hierro oxidado, jadeando en busca de aire. La deficiencia de su brazo amputado se magnificaba infinitamente en este entorno donde habían vuelto a ser humanos normales. Incluso mantener el equilibrio al correr se había vuelto extremadamente difícil. La mirada de Beckman recorrió rápidamente el desorden que había en el suelo. Una larga caja militar de madera de color verde yacía silenciosamente entre la maleza en la esquina. En la superficie de la caja había impresos letras y números extraños que no podía comprender. Beckman se acercó. Utilizó la punta de su bota negra para abrir de una patada la tapa de madera que estaba sin llave. En el interior había una capa de papel de aceite oscuro resistente a la humedad. En medio del papel aceitado yacía un rifle esbelto con acabado pavonado. El cuerpo del arma tenía una belleza industrial extremadamente elegante. Junto a ella, dos cajas de cartón rectangulares estaban apiladas ordenadamente. Un brillo metálico dorado asomaba entre las cajas. ¿Un mosquete? Shanks se inclinó para inspeccionar el contenido de la caja. Este diseño es bastante raro. Ni siquiera tiene cazoleta ni pedernal. Beckman se agachó. Con su mano izquierda, que no estaba herida, agarró el rifle con la culata de madera. Tenía un tacto sólido y pesado. El centro de gravedad estaba diseñado a la perfección. Beckman apoyó la pistola sobre sus rodillas. Su mano derecha lo ayudó torpemente mientras forzaba rápidamente con el perno de metal. Como una de las personas más inteligentes de este mar. El conocimiento que Beckman tenía sobre las armas de fuego superaba con creces el de la gente común. Ni siquiera necesitó que nadie le enseñara a comprender los principios estructurales básicos. Esta arma no tenía ningún mecanismo de chispa obsoleto. Tampoco había fusibles expuestos. Sus dedos encontraron la manija metálica del perno. Lo levantó con fuerza y luego lo volvió a tirar. El nítido sonido de la fricción del metal era sumamente satisfactorio. Encendido por percutor. Beckman proyectó un juicio acertado rápidamente. La parte inferior de la bala está equipada con un fulminante. La pólvora interna se detona directamente al golpear la aguja percutora. Este cacharro era al menos 100 años más avanzado que esas chatarras del mundo pirata que requerían que se rellenara la boca del cañón con pólvora después de cada disparo. Beckman abrió de un mordisco una caja de cartón que estaba cerca. Extrajo 5 balas de latón puntiagudas. Con gran destreza, sus dedos introdujeron las balas en el cargador una a una. El muelle emitió un nivel de sonido metálico al presionarlo bajo sus dedos. A continuación, un clic extremadamente nítido. Beckman empujó con fuerza el perno de metal hacia adelante y lo presionó firmemente hacia abajo. La bala dorada se introduce sin problemas en la cámara completamente oscura. Unos pasos pesados resonaron desde la chapa metálica que había sobre su cabeza. Golpear. 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 Garp estaba de pie en el borde de un contenedor, asomando la cabeza para mirar hacia abajo. Intentando encontrar el escondite específico de estas dos presas. Tras haber perdido el haki de observación del que tanto se enorgullecía. La eficacia de búsqueda del viejo héroe de la marina se había desplomado. Solo podía fiarse de sus ojos y de los oídos de una persona común para distinguir los movimientos que ocurrían abajo.
Esa sensación de andar a tientas en la oscuridad le resultaba muy incómoda. Salga. Te prometo que solo te romperé unas cuantas costillas. Garp gritó desde arriba. Todavía sostenía en su mano aquel ladrillo sólido y letal. Listo para lanzarlo en cualquier momento. Beckman levantó lentamente el rifle de cerrojo que tenía en la mano. Presionó firmemente el grueso palo de madera contra el hueco de su hombro derecho. Cerró un ojo. Esta arma no tenía instalada ninguna mira telescópica de alta magnificación. Tuvo que confiar en las rudimentarias miras metálicas de hierro situadas en la parte delantera del cañón para fijar su objetivo. Se podía ver un pequeño tramo por encima del estrecho hueco. El pie derecho de Garp, que calzaba un zapato de cuero de la marina, casualmente estaba pisando el borde sobresaliente del contenedor. Su tobillo estaba expuesto al aire, completamente indefenso. En ese preciso instante, Beckman dejó respirar por completo. La mira se movió lentamente y se centró en ese tobillo grueso. Un cañón elaborado con tal precisión, hizo cálculos en silencio para sí mismo. La pared interior debe tener un estabilizador estriado bien tallado. A 30 metros, la trayectoria será sin duda una línea recta. Su dedo índice presionó lentamente contra el frío y duro gatillo de metal. El gatillo de esta pistola era muy sensato. Un tirón leve podría desencadenar ese ataque a vida o muerte. Estallido. Un disparo ensordecedor rompió por completo el silencio de la zona de contenedores. El fuerte retroceso dejó a Beckman con el hombro entumecido. El penetrante olor a humo de pólvora llenó rápidamente el vacío. Una incrustación de latón al rojo vivo salió despedida por el orificio hacia el aire. Dio varias vueltas antes de estrellarse contra el suelo de hormigón con un eco metálico. Un grito desgarrador de dolor provino inmediatamente de arriba. Un chorro cegador de sangre brotó del tobillo derecho de Garp sin previo aviso. La bala puntiaguda de 7,62 milímetros giró hacia adelante con una energía cinética aterradora. Atravesó fácilmente su carne mortal, que ahora carecía de la protección del Aki. La bala atravesó el frágil tejido muscular. Incluso aplastó un pequeño trozo de hueso de la pierna en el proceso. La sangre de color rojo intenso manchó al instante el calcetín blanco de Garp. Atormentado por el dolor, el enorme cuerpo del anciano perdió completamente el equilibrio. Su horrible cuerpo se inclinó repentinamente. Perdió el equilibrio. Cayó de cabeza desde el borde del contenedor de 3 metros de altura. Con un fuerte golpe. Garp se estrelló violentamente contra el suelo de hormigón descubierto que tenía cerca. Levantando una gran nube de polvo asfixiante. ¿Qué clase de arma oculta e insidiosa es esta? El rugido furioso y dolido de Garp resonó de un lado a otro entre las pilas de cajas de hierro. Se agarró el tobillo ensangrentado y rodó por el suelo. Apretando los dientes de agonía. El sistema nervioso de una persona común y corriente transmite fielmente el dolor desgarrador de una herida de bala de ese tipo. Un sudor frío recorrió la frente del anciano. Beckman permaneció en el oscuro hueco sin siquiera pestañear. Con su mano izquierda tiré hábilmente del perno de metal. Retirar y luego lanzar hacia adelante con fuerza. Clic-clac. La segunda bala se introduce sin problemas en la posición de disparo. El nítido sonido de la cámara de combustión se oía excepcionalmente claro en este espacio cerrado. Se giró para mirar a Shanks, que estaba apoyado contra la pared y jadeando. Su expresión permaneció desprovista de cualquier emoción innecesaria. Vamos. Beckman salió portando el rifle llamado Kar-98K. Para acabar con ese viejo marino. Su voz era extremadamente tranquila. Shanks miró con los ojos muy abiertos el tubo de hierro que su primer oficial sostenía en la mano. Jamás esperaba que el poder destructivo de esta cosa fuera tan inmenso. En esta isla desolada donde ni siquiera existe el Aki, mientras caminaba, Beckman comprobó que el cerrojo estaba bien sujeto. Por muy duros que estén tus puños, aún hay que temer a la pólvora. Shanks seguía de Beckman. La manga de su brazo izquierdo amputado ondeaba con la brisa marina. Al ver el charco de sangre tibia perteneciente a Garp en el suelo cercano, no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Realmente no estoy acostumbrado a un cuerpo tan débil. Si fuera antes, este tipo de nuez de hierro golpeando al anciano Garp ni siquiera dejaría una marca blanca. Shanks negó con la cabeza con cierta impotencia. Comenzó a buscar a su alrededor cualquier chatarra que pudiera usar para defenderse. Beckman ignoró por completo el sentimentalismo del capitán. Con el arma en la mano y agachado, avanzó sigilosamente por el borde del contenedor azul. El jadeo deliberadamente reprimido del héroe marino no estaba muy lejos.
Garp estaba sentado en el suelo con la espalda apoyada en un bidón de aceite oxidado y abandonado. Jadeaba en busca de aire. Sus manos se aferraban al agujero de bala del tamaño de un pulgar que le atravesaba el tobillo derecho. La sangre seguía filtrándose entre sus dedos. Maldito sea este juego. Realmente se convirtió en este anciano en un viejo inútil que sangra cuando le pegan. Garp maldijo en voz alta de dolor. Intentó mover ligeramente su tobillo torcido. Un dolor agudo y penetrante le recorrió el cráneo. Es probable que el hueso se haya fracturado por culpa de esa extraña arma oculta. En este mundo donde Life Return no podría usarse para controlar la curación muscular, el impacto negativo de una herida de bala grave era absolutamente fatal. Garp apretó los dientes y arrancó un trozo de tela blanca de su camiseta interior. Con destreza, le vendó el tobillo lesionado con fuerza. Intentaba mantener su capacidad de combate restante mediante la presión para detener la hemorragia. El veterano de la infantería de marina, que había luchado toda su vida, seguía siendo extremadamente hábil en el tratamiento de heridas. Pero él sabía que aquello era solo una medida desesperada para salvar su vida temporalmente. En cuanto hizo el más mínimo esfuerzo por moverse, la bala de latón alojada en la hendidura del hueso provocaría un corte secundario agonizante. Un sonido muy tenue, como el roce de zapatos con suela de goma, provenía de la esquina del contenedor. Garp contuvo la respiración inmediatamente. Agarró el ladrillo macizo de color rojo oscuro que había caído a sus pies. Incluso con una pierna rota, el anciano seguía siendo una bestia feroz acorralada. Beckman ladeó lentamente la mitad de su cuerpo. La pesada culata de madera se apoyaba firmemente contra su hombro sin la más mínima vacilación. El hocico oscuro apuntaba directamente detrás del bidón de aceite donde estaba Garp. Sabía perfectamente que el anciano se escondía en aquella sombra. Las manchas de sangre que se extendían por el suelo no podían ocultar sus movimientos. Salga, vicealmirante Garp. La voz inexpresiva de Beckman resonó en el espacio abierto. Tu pierna derecha ya no sirve para nada. Aunque puedas lanzar ese ladrillo roto, tu velocidad jamás será mayor que la de mi dedo apretando el gatillo. Beckman no era tan tonto como para simplemente acercarse para un combate cuerpo a cuerpo. Sabía muy bien que, incluso si a ese viejo león le extraían los dientes, aún conservaba un poder destructivo aterrador como último recurso. Mantener una distancia de seguridad absoluta y utilizar armas de fuego para la supresión era la única solución correcta. Garp emitió un fuerte gruñido desde detrás del bidón de aceite. La mocosa del lado de la pelirroja. ¿Qué clase de cosa demoníaca e insidiosa tienes en la mano? Ni siquiera los últimos fusiles de chispa de repetición de la unidad científica de Marineford tienen una penetración tan ridícula. Aunque el anciano se encontraba acorralado, no mostró ninguna intención de ceder. Seguía intentando distraer al oponente con palabras, buscando una debilidad para contraatacar. Una curva segura apareció en la comisura de los labios de Beckman. Esto se llama rifle de cerrojo. Las armas que el jefe preparó para este juego son muchas más prácticas que tus juguetes de marina. Habló mientras movía sus pasos de lado a lado con paso firme. Intentaba encontrar una posición sin puntos ciegos desde donde pudiera dispararle a Garp directamente en la cabeza. Shanks también había recogido una barra de hierro oxidada de un montón de escombros de construcción y se había puesto al día. Al ver al héroe de la marina lisiado por un solo disparo, la escena le pareció bastante cómica. El gran Garp, capaz de destrozar montañas con un solo puñetazo, se vio obligado a llegar a ese estado lamentable por un atizador que no requería fuerza física. Anciano Garp, ríndete. Shanks balanceaba la barra de hierro oxidada con una mano. Ser eliminado y enviado por los aires sería una liberación prematura para esos viejos y maltrechos huesos tuyos. De repente, Garp se estalló en una carcajada ensordecedora desde detrás del bidón de aceite. ¿Quieres que este viejo baje la cabeza y se rinda en este juego de mierda? Aguanta en tus sueños. Acompañado de un rugido extremadamente violento. El ladrillo macizo de color rojo oscuro silbó desde el borde del bidón de aceite. Con un silbido agudo al atravesar el aire, voló directamente hacia el rostro de Beckman. En esta situación completamente desesperada, el anciano inició un contraataque utilizando la fuerza de su única pierna. Beckman ni siquiera ladeó la cabeza. Apreté directamente el gatillo de metal frío. Ese tal perro rojo salió corriendo muy rápido. Kaido estaba de pie frente a la barandilla de madera dañada en el segundo piso, aferrando una sartén manchada de sangre. Se oían crujidos provenientes de los arbustos debajo del edificio.
Una figura desaliñada, agarrándose la frente ensangrentada, se escabulló entre la densa maleza como un perro callejero. Incluso la gorra blanca de los marines de Akainu se había perdido durante el vuelo. Su traje, de color rojo magma, estaba rasgado en varios lugares por las ramas. TCH. Kaido escupió con desdén. Ese almirante solía gritar sobre la justicia absoluta, pero sin su habilidad de fruta, no era más que un cobarde que sabía interpretar la situación. Si este fuera el mundo exterior, ese perro rabioso se habría lanzado hacia adelante con magma para luchar a muerte hace mucho tiempo. Ver ahora ese comportamiento de aferrarse a la vida era realmente ridículo. Kaido no tenía intención de perseguirlo para asestarle el golpe final. Sus pupilas, como las de una bestia prehistórica, se contrajeron ligeramente al mirar su tobillo, que aún sangraba. Aunque había atado un trapo alrededor de la herida para detener la hemorragia, este cuerpo mortal era simplemente demasiado pesado. Con cada paso, la herida abierta por la guadaña palpitaba con un dolor punzante. Si lo persiguiera y ese insidioso marine volviera para morderlo, no valdría la pena. Estas malditas reglas del juego. Habían arrastrado a todos al mismo punto de partida. Las picaduras de mosquitos que antes ni siquiera le habrían preocupado, ahora podrían ser fatales. Kaido se dio la vuelta, murmurando maldiciones. Frotó la sartén negra como la noche contra la pared, limpiando la sangre perteneciente al marino. Almirante. Necesitaba encontrar algo que le salvara la vida rápidamente. Si aquel golpe anterior hubiera alcanzado una arteria principal, Beast Kaido habría encontrado su fin hoy mismo en este destartalado edificio rojo. No podía aceptar una muerte que haría que el mundo entero se partiera de risa. Kaido abrió la puerta del dormitorio principal al final del pasillo del segundo piso. El olor a polvo viejo le llegaba flotando. El mobiliario de la habitación era sencillo. Una cama matrimonial con la mitad podrida y dos mesitas de noche volcadas. Virutas de madera roídas por ratas estaban esparcidas por todo el suelo. La enorme figura de Kaido se apretujaba en la habitación, haciéndola sentir excepcionalmente estrecha. Su cabeza casi golpea la lámpara de araña del techo. Evidentemente, la casa ya había sido registrada una vez. Las puertas del armario estaban completamente abiertas. La ropa que había dentro estaba revuelta y hecha un desastre. Aparte de unas cuantas camisas viejas y desgastadas, no quedaba ni un cinturón decente. Desdichado sin un centavo. Kaido apartó de una patada una almohada hecha jirones que estaba en el suelo. Justo cuando estaba a punto de darse cuenta de la vuelta y marcharse, de reojo, captó un reflejo diferente en las sombras debajo de la cama. No era el brillo del plástico barato. Era un acabado metálico mate, denso y uniforme. Kaido hizo una pausa. Inclinó su cintura, que era como una montaña. Extendiendo una mano tan grande como un abanico de hojas de palmera, agarró el objeto oscuro que había debajo de la cama. Lo sacó a la fuerza. Un sordo sonido metálico raspando contra el suelo resonó en la habitación. Eran dos equipos apilados. Encima llevaba un casco negro que parecía una máscara de soldado. Solo había una fina rendija para los ojos. El casco entero estaba fabricado mediante estampado a partir de una placa de acero aleado de alta resistencia. Lo sentí pesado y muy sólido en su mano. Debajo del casco, era un chaleco táctico negro. Pero este chaleco era claramente mucho más horrible que los que había visto abajo antes. Kaido tocó con el dedo la zona del pecho del chaleco. Pum, pum, pum. El sonido era muy apagado. Era el sonido inconfundible de las placas cerámicas antibalas de alta dureza. Casco de nivel 3, armadura de nivel 3. Kaido sonrió ampliamente. Aunque no podía leer el manual escrito en la escritura de este otro mundo, de vuelta en la taberna de White Knight, aquel chico de pelo plateado ya había ensalzado esos engranajes divinos hasta el cielo. Dijo que eran artefactos que salvaban vidas y que podían resistir balas de gran calibre. En este juego donde todos eran tan frágiles como una hoja de papel, esto equivalía a recuperar sus indestructibles escamas de dragón. Ahora me pertenece. Kaido no dudó. Inmediatamente se puso el pesado chaleco antibalas negro. Este chaleco táctico, diseñado originalmente para una complexión humana normal, le quedaba algo ajustado. Los músculos pectorales de Kaido estaban simplemente demasiado desarrollados. El logotipo blanco de nivel 3, pintado con aerosol, quedó deformado por los músculos de su pecho. Las hebillas de nylon de los laterales crujieron bajo la tensión. Estuvieron a punto de estallar. Pero de alguna manera logró ponérselo.
La sensación de esos horribles platos de cerámica presionando firmemente contra su pecho y espalda le hacía sentir increíblemente seguro. Kaido se ajustó los hombros. Aparte de que le quedaba un poco ajustado en las axilas, no le limitaba la libertad de movimiento. Estaba a punto de alcanzar el casco de aleación que descansaba sobre el colchón. De repente, un sonido extremadamente agudo, como si algo perforara el aire, provino del exterior de la ventana sin previo aviso. No hubo intención de matar. Ni siquiera el sonido de la respiración. Era simplemente el agudo zumbido de un objeto que atravesaba el aire a gran velocidad. Los instintos bestiales de Kaido le salvaron la vida en ese momento. Instintivamente, ladeó la cabeza bruscamente. Estallido. Se escucha un sonido nítido. El cristal de la ventana se hizo añicos al instante. Una barra de hierro oxidada pasó volando junto a la mejilla de Kaido. El viento impetuoso le hacía escocer la piel. Con una inmensa energía cinética, la barra de refuerzo se estrelló contra la pared detrás de Kaido. Se incrustó profundamente en la pared. Solo quedaba una pequeña sección del extremo, que vibraba ligeramente y emitía un zumbido. Si su reacción hubiera sido medio segundo más lenta, esta barra de refuerzo podría haberle perforado la sien y haberlo clavado a la pared. La expresión de Kaido se ensombreció al instante. De él emanaba un aura tiránica de violencia. ¿Qué pedazo de basura está ciego? Giró la cabeza bruscamente para mirar por la ventana. En el alféizar de la ventana del segundo piso, una figura permanecía agachada allí, sin ser percibida hasta ahora. El hombre llevaba un abrigo de plumas rosa increíblemente llamativo. Incluso en un campo de batalla donde la lucha es a vida o muerte, aún mantenía esa postura altiva y prepotente. Su pelo rubio y corto resultaba especialmente penetrante bajo la luz de la luna. Unas gafas de sol rojas, su sello distintivo, descansaban sobre el puente de su nariz. Su boca se curvó en esa sonrisa repugnante y burlancia. Miembro de los 7 guerreros del mar. Jaxa celestial, Doflamingo. Fu, esa risa singular resonó en la estrecha habitación. Doflamingo estaba agazapado en el marco de la ventana como un flamenco listo para abalanzarse sobre su presa. No llevaba su pistola habitual. En cambio, sostenía una palanca oxidada, probablemente rescatada de alguna obra en construcción. Un extremo de la palanca estaba pulido hasta brillar. Evidentemente, ya había probado la sangre. Jefe Kaido, ¿cuánto tiempo sin verte? Mingo se ajustó las gafas de sol en la nariz. Su mirada no se detuvo en el rostro de Kaido. En cambio, se quedó mirando fijamente el chaleco antibalas negro que Kaido se acababa de poner. Esa mirada, estaba lleno de pura codicia y deseo. Como un hombre que se está ahogando y ve una pajita que le salva la vida. Don Quixote do Flamingo. Kaido entrecerró los ojos. Tomó lentamente el casco de aleación negra entre sus manos, sin prisa por ponérselo. ¿Se ha vuelto loco este pequeño flamenco? ¿Te atreves a usar semejante chatarra para tenderme una emboscada? La voz de Kaido era baja y ronca. Llevaba consigo la presión de un superior que se mantuvo incluso después de perder su Haki. En este mar, aparte de Barba Blanca y Esmocoso Pelirrojo, nadie se había atrevido jamás a actuar contra él de forma tan descarada. Incluso en la época en que todavía hacían negocios, este tipo llamado Joker siempre se muestra respetuoso con él, sin atreverse siquiera a respirar demasiado fuerte. Ahora que las habilidades habían desaparecido, ¿hasta un pájaro quiere montar en la cabeza de un dragón y defecar allí? La sonrisa en los labios de Mingo no se desvaneció ni un ápice. En cambio, se rió aún más frenéticamente. Las venas se le marcaban una a una en la frente. No puedo evitarlo, jefe Kaido. Este lugar fantasmal realmente te hace sentir inseguro. En la voz de Mingo se percibía un dejo de ansiedad inconfundible. Sus dedos, que sujetaban la palanca, se pusieron ligeramente blancos por la fuerza. La fruta de cuerdas ha desaparecido. Aosoku también se ha ido. Me siento como un pollo desplomado. Cualquier granjero con un cuchillo de cocina podría matarme. Un brillo frenético parpadeaba en los ojos de Mingo, oculto tras sus gafas de sol. Esa sensación de fragilidad, es suficiente para volver loco a cualquiera. Necesito una capa de piel. Una capa de piel lo suficientemente dura como para permitirme sobrevivir hasta el final. Su mirada se fijó una vez más en la placa balística del pecho de Kaido. La carne de una persona normal es demasiado frágil. Una sola bala podría llevarme al encuentro de Dios. Me ha gustado mucho este conjunto. Mingo saltó desde el alféizar de la ventana. Esos zapatos de cuero puntiagudos pisaban el suelo de madera, produciendo un sonido metálico. Quítatelo y dámelo.
Puedo fingir que no pasó nada. Al fin y al cabo, usted es mi cliente más importante. No quiero ser demasiado insensible. Kaido parecía como si hubiera escuchado el chiste más grande del mundo. Observó con desdén a aquel Shichibukai que desconocía el significado de la muerte. Una sonrisa espantosa y horrible apareció en aquel rostro tosco. ¿No quieres parecer demasiado insensible? Fufufufu, ¿te has equivocado en algo? Kaido levantó lentamente la sartén que sostenía en su mano derecha. En el fondo de aquella sartén de hierro fundido aún quedaba un rastro de la sangre que había dejado Akainu. Sin esas pocas cuerdas rotas, ¿qué demonios te crees que eres? ¿Te atreves a intentar robarme la comida delante de mí? Kaido no se molestó en desperdiciar más palabras. Con su temperamento explosivo, decir eso ya era darle prestigio al chico. Antes de que las palabras terminaran de resonar, Kaido se movió directamente. Incluso arrastrando una pierna lesionada, la velocidad con la que irrumpió seguía siendo asombrosamente rápida. Su enorme cuerpo era como un tanque pesado, cargando directamente con un ímpetu imparable. La sartén que sostenía en la mano silbaba en el aire. Lo estrelló con fuerza contra la cara de Mingo, que merecía un puñetazo. Estás buscando la muerte. Mingo estaba claramente preparado. Aunque ya no tenía su habilidad con las frutas, como maestro de taijutsu entre los piratas, sus reflejos seguían siendo de primera categoría. Mingo se agachó de repente. El fondo oscuro de la sartén rozó el cuero cabelludo. Incluso le rozó algunos mechones de su cabello rubio. Un destello de crueldad cruzó los ojos de Mingo. Puesto que habían abandonado toda pretensión, ya no había nada de qué preocuparse. En esta maldita isla, incluso uno solo de los 4 emperadores no era más que un montón de carne, podría ser ligeramente más resistente. Mientras matara a Kaido, y tomé ese conjunto de armadura de nivel 3, él, Doflamingo, tendría el capital suficiente para sobrevivir hasta la final en este campo de Shura. Muere. Kaido. Mingo dejó escapar un grito agudo. La palanca que sostenía en la mano se lanzó como la lengua venenosa de una serpiente. El objetivo era muy claro. Directo al corazón de Kaido. Aunque estaba protegido por un chaleco antibalas, con la fuerza suficiente, aún fracturaría podríale las costillas. Mingo volcó toda su fuerza en ese único golpe. Ese era el límite que un cuerpo mortal podía alcanzar. Sonido metálico. Un sordo estruendo resonó en la habitación. Como si alguien golpeara un yunque con fuerza con un mazo. Saltaban chispas por todas partes. Mingo solo sintió entumecimiento en la zona entre el pulgar y el índice. Aquella palanca oxidada se clavó con fuerza en el pecho de Kaido. Sin embargo, la escena esperada de Kaido cayendo de dolor no se produjo. Ese chaleco táctico negro sin nada de particular, era tan duro como una placa de acero. La punta de la palanca dejó una marca blanca en el plato de cerámica, pero no pudo avanzar ni siquiera una fracción de pulgada más. Una enorme fuerza contraria viajó de regreso a través de la palanca, sacudió la muñeca de Mingo con tanta fuerza que casi se la dislocó. Kaido bajó la mirada hacia la barra de hierro que tenía presionada contra el pecho. En aquel rostro feroz no había expresión de dolor. En cambio, estaba llena de burlas. ¿Eso es todo? Ni siquiera basta para aliviar un poco el picor. Kaido pensó salvajemente. Ignoró por completo el arma que tenía contra el pecho. Su mano izquierda se extiende a la velocidad del rayo. Agarró a Mingo por el cuello de su llamativo abrigo rosa de plumas. Ya que te gusta tanto esta piel, te dejo ir. La pierna derecha de Kaido se levantó repentinamente. Aunque sin la mejora del Haki o la explosión del poder del dragón, esta patada, aún así, fue un ataque con toda la fuerza del hombre conocido como la criatura más fuerte. Una colisión simple, tosca y salvaje. Sin técnicas sofisticadas. Ese pie enorme, calzado con una bota militar negra, se clavó con fuerza en la parte baja del abdomen de Mingo. Ruido sordo. Un sonido sordo. El sonido de la carne chocando hacía doler los dientes. Los ojos de Mingo casi se salen de sus órbitas. Su estómago recibió un golpe violento y el ácido estomacal le subió directamente por la garganta. Todo su cuerpo era como un saco de arena roto y pateado. Sus pies se despegaron del suelo y salieron disparados hacia atrás. Chocar. La puerta del dormitorio, que ya estaba dañada, se hizo añicos por completo, convirtiéndose en varios trozos de madera podrida. El cuerpo de Mingo se estrelló contra el marco de la puerta. Cayó rodando hasta el pasillo de afuera. Se deslizó varios metros por el suelo hasta que su espalda chocó contra la pared del pasillo y se detuvo. Tos, tos, Mingo se agarró el estómago, acurrucado en posición fetal.
El dolor insoportable que le producía el desplazamiento de sus órganos internos le impedía incluso gritar. Un sudor frío le empapó la espalda al instante. Demasiado fuerte. Incluso después de convertirse en mortal, la fuerza de este monstruo seguía estando por encima de la de un artista marcial común. Además de esa maldita armadura de nivel 3. Enfrentarse cara a cara era simplemente buscar la muerte. Mingo tuvo dificultades para levantarse arrastrándose. Pero el dolor punzante en el estómago le impedía enderezar la espalda. Justo en ese momento, unos pasos pesados resonaron desde el dormitorio. Pum, pum, pum. Cada paso que daba Mingo era como pisarle el corazón. Kaido emergió lentamente de las sombras de la habitación. Su imagen en ese momento se había vuelto extremadamente aterradora. Ya se había puesto el casco de soldadura de aleación negra. Solo se vio un par de ojos llenos de intención asesina. Llevaba puesto el chaleco antibalas pesado de nivel 3. Sobre su ancho hombro, cargaba la sartén ligeramente deformada. Parecía un soldado de infantería pesada salido del infierno. La abrumadora sensación de presión era incluso más sofocante que cuando se transformaba en su forma de dragón azul. Kaido miró desde lo alto al desdichado Mingo que yacía en el suelo. Detrás de esa fría máscara negra, se oyó una voz apagada y ronca. «¿Inclinar quieres despellejarme?» Kaido levantó lentamente la sartén, apuntándola a la cabeza de Mingo. «Paga con tu vida». Mingo soportó el agudo dolor en el abdomen, logrando apenas ponerse de pie apoyándose contra la pared rota del pasillo. Sabía que, con su cuerpo mortal en ese momento, no podría sobrevivir a un golpe letal de aquella olla negra. Tuvo que correr. Aunque tuviera que salir arrastrándose a ese edificio como un perro, era mejor que morir a manos de ese monstruo musculoso y descerebrado. Acababa de darse la vuelta, preparándose para trepar a 4 patas hacia la escalera. Una estridente alarma resonó de repente en los contenedores y las zonas residenciales de G-Port. ¡Wow, wow, wow! El sonido era increíblemente fuerte. Era como si un gigantesco rey marino rugiera en el oído, vibrando hasta que dolían los tímpanos. Inmediatamente después. A través de las ventanas rotas del pasillo, el cielo exterior cambió de color. El cielo, que había estado bastante despejado, se vio repentinamente envuelto en un inquietante resplandor rojo sangre. Todo el barrio estaba iluminado de un rojo intenso. Se sintió como la opresión asfixiante justo antes de que se lanzara la llamada de emergencia de más alto nivel del cuartel general de la Infantería de Marina. ¿Qué es ese sonido? Kaido dejó de hacer lo que estaba haciendo. A través de la estrecha mirada de observación de su casco de nivel 3, miró hacia el techo. Nunca antes había oído una alarma de ese tipo. Pero su intuición bestial le gritaba que algo extremadamente aterrador se estaba gestando justo encima de su cabeza. Un denso silbido provino del cielo. No era el sonido del viento. Era el chillido agudo de objetos metálicos pesados que atravesaban el aire a gran velocidad. El sonido se acercaba desde lejos. La velocidad era tan rápida que simplemente no hubo tiempo para reaccionar. Auge. La primera bomba se estrelló contra el tejado de un edificio de 2 plantas al otro lado de la calle sin previo aviso. Una explosión ensordecedora surgió del suelo. Una enorme bola de fuego de color naranja rojizo se elevó hacia el cielo, mezclada con una densa columna de humo. Aquel pequeño edificio de hormigón, que había parecido bastante resistente, era como un juguete de papel frente a una potencia de fuego absoluta y una explosión devastadora. Quedó arrasado al instante. Una aterradora onda expansiva se extiende hacia afuera formando un anillo. Fuertes vendavales, mezclados con grava y escombros, azotaron violentamente el pequeño edificio rojo donde se encontraban Kaido y Mingo. Chocar. Todos los cristales que quedaron en el pasillo quedaron hechos añicos. Innumerables fragmentos de vidrio volaron salvajemente por el estrecho espacio como balas. Kaido, instintivamente, levantó el brazo, cubierto con una armadura de nivel 3, para proteger su visera. Los fragmentos de vidrio impactan contra las placas de cerámica balística, produciendo un nítido repiqueteo. Incluso esa sartén vibraba con un fuerte zumbido. Mar de maldita. El rostro de Mingo estaba pálido, e incluso sus labios temblaban. ¿Hay cobertura de artillería en esta isla? Finalmente comprendió lo que significaba aquel resplandor rojo sangre. Esto no fue una llamada de Booster. Esto fue un bombardeo indiscriminado aún más descabellado que un Booster Call. Al menos una operación de Booster Call implicaba un proceso de selección de objetivos. Esta cosa prácticamente lanzaba meteoritos al suelo con los ojos cerrados.
Cuando tenía la fruta cuerda, podría haber pisado fácilmente las nubes para volar por los aires o haber usado una jaula de pájaros despierta para destrozar las conchas. Pero ahora. En este maldito juego, él era solo una persona común y corriente con músculos abdominales débiles. Perder su capacidad de combate aéreo significaba que era un blanco fácil en esta zona de bombardeo. Correr. A Mingo ya no le importaba su dignidad como Shichibukai. Le importaba aún menos competir con Kaido por ese codiciado equipo. Bajó las escaleras a trompicones, rodando y arrastrándose. Aunque acabara magullado y maltrecho, era mejor que ser hecho pedazos. Su abrigo rosa de plumas se enganchó en un clavo en el rellano de la escalera. Tiró con fuerza y tiró, arrancándose media manga. La prioridad era escapar con vida. Kaido también sintió una amenaza de muerte sin precedentes. Sus ojos, ocultos tras el casco, se abrieron de par en par y se revolvieron. Sabía muy bien que, en el pasado, una explosión normal ni siquiera le habría hecho cosquillas. Como mucho, le quemaría la ropa. Pero este cuerpo mortal definitivamente no podría soportarlo. Incluso si llevaba una armadura de nivel 3 que supuestamente detenía las balas y un casco de aleación. Ante el bombardeo aéreo de gran potencia capaz de arrasar un edificio entero, este grupo, como mucho, se aseguraría de dejar un cadáver intacto. La alta temperatura y la onda expansiva de la explosión destrozarían directamente sus órganos internos. ¡Oh, maldito jefe! ¿Qué clase de juego infernal es este? Kaido maldijo en voz alta. No fue tras Mingo antes que él. Subir las escaleras era demasiado lento. Giró su enorme cuerpo y, como un jabalí salvaje enloquecido, cargó directamente contra la pared al final del pasillo. Estallido. Volaban ladrillos y piedras. Kaido derribó a la fuerza una pared de ladrillos que, para empezar, no era muy resistente. Desde el hueco en el segundo piso, saltó directamente hacia el suelo de tierra del patio trasero. Su pesado cuerpo, sumado a decenas de kilos de equipo, produjo un golpe sordo al aterrizar. Kaido rodó sobre sí mismo para disipar la fuerza de la caída. La herida en su tobillo derecho se volvió a abrir, tiñendo de rojo los vendajes con sangre. Pero ni siquiera gimió. Retumbar. Una bomba tras otra comenzó a caer frenéticamente en este barrio cubierto de luz roja. La tierra tembló violentamente. Tierra, ladrillos rotos y madera astillada volaban por todas partes entre las llamas. Un árbol enorme, que requeriría 2 personas para rodearlo, fue arrancado de raíz y estrellado contra un contenedor cercano. Toda la periferia de G-Port parecía haberse convertido en un auténtico infierno. No había ningún patrón. Fue una destrucción completamente aleatoria. Kaido acababa de subir desde el patio trasero y ni siquiera había corrido 10 metros. Un silbido extremadamente agudo se dirigió directamente hacia el edificio rojo que estaba detrás de él. Bajar. Solo un pensamiento cruzó por la mente de Kaido. Su enorme cuerpo se balanceó hacia adelante. Un proyecto de alto explosivo impactó con precisión milimétrica en el tejado de aquel pequeño edificio rojo. Agosto, se produjo una explosión 10 veces más violenta que la anterior. El edificio rojo de 2 plantas se derrumbó entre las llamas, quedando su estructura de ladrillo completamente destruida. Una onda expansiva masiva, como una pared física, empujaba con fuerza desde atrás. Aunque Kaido ya estaba tendido en el suelo, esta fuerza aterradora lo lanzó por los aires. Se agitaba en el aire como una lata de conservación torpe. Cayó aparatosamente en un charco fangoso lleno de agua estancada. El agua turbia salpicaba por todas partes. Su casco negro de nivel 3 se hundió profundamente en el fango. Kaido luchó por sacar la cabeza y sacudió el barro de su visera. Tenía los oídos llenos de un zumbido de alta frecuencia. No podía oír nada. Sentía el pecho oprimido y asfixiado, y un sabor dulce y metálico le subió a la garganta. Escupió un bocado de saliva sanguinolenta, agarrando con fuerza la sartén. Joder, qué emocionante. Kaido sonoro, mostrando una risa salvaje que parecía peor que un llanto. Esa sensación de poder perder la vida en cualquier momento era algo que no había experimentado en décadas. Mingo no tuvo tanta suerte. Acababa de salir corriendo por la puerta del primer piso y había llegado al borde de la calle. El edificio rojo que estaba detrás de él explotó. Las ondas de radio barrieron un cielo lleno de escombros como una tormenta mortal. Una pesada tabla de madera con clavos de hierro oxidados fue transportada por las ondas de aire, volando a gran velocidad. Puchi. La tabla de madera golpea con fuerza la espalda de Mingo.
Un clavo de hierro tan grueso como un dedo meñique atravesó su llamativa camisa rosa y se hundió profundamente en los músculos de su espalda. Mingo dejó escapar un grito agudo de agonía. Perdió el equilibrio y cayó de bruces sobre la zona verde que hay al borde de la carretera. Se llenó la boca de barro, arena y maleza. El intenso dolor hizo que todo su rostro se contorsionara. Las venas de su frente palpitaban violentamente. Él, Don Quixote do Flamingo, el majestuoso rey de Dressrosa y gobernante del inframundo. ¿Cuándo había sufrido jamás semejante humillación? Ser sorprendido por un trozo de madera de diseño. Le costó mucho subir. Pero la tabla sobre su espalda se sentía como una montaña. El más mínimo movimiento hacía que el clavo se retorciera en su carne, provocándole un gemido de dolor. La zona de bombardeo, de color rojo sangre, seguía parpadeando. La sombra de la muerte aún se cernía sobre esta zona. El sonido de la artillería a lo lejos era incesante, como si nunca fuera a cesar. A esta justicia celestial no le importaba si eras uno de los 4 emperadores o un Shichibukai. Bajo una cobertura de potencia de fuego absoluta, todos los seres eran iguales. Mingo apretó los dientes y escupió con fuerza la arena que tenía en la boca. Tenía la boca llena de un sabor amargo y sangriento. Se impulsó del suelo con ambas manos, dándose la vuelta con dificultad para quedar tumbado boca arriba al borde de la carretera. Jadeaba con dificultad, tomando grandes bocanadas de aire. Una de las lentes de sus características gafas de sol rojas se había roto, quedando colgando sobre su nariz y luciendo a la vez ridícula y patética. Su corto cabello rubio estaba cubierto de polvo y barro. Observó aquella inquietante luz roja en el cielo. De repente, un silbido, más agudo y penetrante que cualquiera anterior, provino directamente de arriba. El sonido era tan fuerte que sentí como si sus tímpanos estuvieran a punto de reventarse. Las pupilas de Mingo se contrajeron hasta su límite absoluto. Vio una bomba aérea negra y pesada con aletas de cola. Atravesaba el aire, llevando consigo un grito de muerte. Sorprendentemente, caía verticalmente hacia el espacio que se encontraba justo encima de él. La bomba se agrandó rápidamente ante sus ojos. Mingo incluso pudo distinguir los patrones toscos de soldadura en la carcasa de la bomba. No había forma de evitarlo. No había escapatoria. ¿Me estás tomando el pelo? Mingo estrujó esas pocas palabras con la garganta seca. Cerró los ojos con desesperación. A más de 10 kilómetros del puerto G, un campo de trigo dorado ondeaba al viento marino, pareciendo un océano dorado de olas. El sonido penetrante del motor de un avión rasgó el cielo. No era el mismo terrorista suicida de antes. En realidad, se trataba de un enorme avión de transporte pintado con camuflaje. Arrastrando un leve murmullo, pasó lentamente sobre el campo de trigo. La parte trasera del compartimento de carga se abrió. Una enorme caja de hierro azul fue empujada hacia afuera. Una paracaídas de color rojo brillante se desplegó en el aire, sosteniendo la pesada caja de hierro mientras se balanceaba hacia el centro del campo de trigo. Golpear. La caja de hierro golpea el suelo, aplastando una gran extensión de trigo dorado. Inmediatamente después, una espesa y densa nube de humo rojo surgió de la parte superior de la caja. Esta columna de humo rojo se elevó directamente hacia el cielo, siendo claramente visible a varios kilómetros a la redonda. Era como una tentación mortal. Escondido tras un enorme pajar al borde del campo de trigo, Sengoku tragó saliva con dificultad. Su aspecto actual podría describirse como extremadamente lamentable. Su emblemático uniforme de almirante de flota se había perdido hacía mucho tiempo en algún lugar. Llevaba puesto un cortavientos gris y mugriento. Las gafas con forma de ojos de rana que llevaban sobre el puente de la nariz estaban medio rotas. Sujetaba con fuerza una hoz oxidada que había recogido de alguna granja. Ese es el Super Airdrop, se mencionó la noche blanca. Sengoku miraba fijamente el humo rojo, con la voz muy baja. En el interior hay armas de primera categoría, tal vez incluso chalecos antibalas y botiquines médicos. Sengoku sabía muy bien que en este lugar olvidado por Dios, donde se habían perdido todos los poderes sobrenaturales, quien lograra obtener la potencia de fuego pesado moderno mediante un lanzamiento aéreo dominaría el campo de batalla. Pero no se atrevió a moverse. Porque el humo rojo era como sangre, estimulando los nervios de todos. En aquel campo de trigo aparentemente tranquilo, era imposible saber cuántos pares de ojos codiciosos se escondían. En el lodo, justo al lado de Sengoku. Garp se sentó allí despreocupadamente. Una tira de tela arrancada de su ropa estaba enrollada alrededor de su tobillo derecho. La tela estaba completamente teñida de rojo por la sangre.
Beckman lo había perforado utilizando ese rifle llamado Kar-98K en la zona de contenedores. Sin aquí de armamento ni retorno de vida, este tipo de herida penetrante era terriblemente dolorosa. Pero Garp ni siquiera se inmutó. Sostenía en la mano una pesada palanca de hierro. Lo había arrancado a la fuerza de un tractor desechado. Garp miraba fijamente la caja de suministros que se encontraba a lo lejos, con un espíritu de lucha fanático brillando en sus ojos. Apoyándose con las manos, arrastró su pierna derecha herida y cojeando se puso de pie. Este anciano va a traer de vuelta esa caja. Garp ampliamente, dejando ver 2 hileras de dientes blancos. Sengoku palideció de miedo y agarró el brazo de Garp. No seas imprudente, Garp. Sengoku bajó la voz, con un tono lleno de advertencia. Tienes la pierna lesionada. Tu movilidad está limitada. El enemigo podría tener armas de fuego. Serás un blanco fácil ahí fuera. Sengoku conocía demasiado bien a su antiguo compañero de armas. Por lo general, con la protección del haki de armamento, podía ser tan imprudente como quisiera. Pero ahora, todos eran simplemente de carne y hueso. Una bala del tamaño de un cacahuete podría acabar con la vida de este héroe de la marina. Garp se zafó con fuerza de la mano de Sengoku. ¿De qué hay que tener miedo? En la mirada de Garp se reflejaba una ferocidad inquebrantable. Aún sin haki, este anciano no ha perdido sus habilidades en artes marciales. En este mar, la bala que puede acabar con la vida de este anciano aún no se ha fabricado. Antes incluso de que su voz se apagara. Garp saltó repentinamente desde detrás del pajar. Ignorando por completo el agudo dolor en su tobillo derecho, corrió hacia la caja de lanzamiento aéreo como un león enfurecido. Aunque cojeaba, su velocidad seguía siendo sorprendentemente rápida. Los dorados campos de trigo fueron apartados bruscamente a su paso. En ese mismo instante, Garp salió de su escondite. Detrás de un montículo de tierra al otro lado del campo de trigo. Barba Negra Marshall de Enseña yacía boca abajo en el barro. Su icónica boca con un hueco entre los dientes se curvaba en una sonrisa extremadamente codiciosa. En las manos de TH, él sostenía con fuerza una subametralladora Uzi. Lo encontré en un baño público en ruinas justo después de aterrizar. En aquel momento estaba tan emocionada que casi lloró. Tras ser arrojado desde 10.000 metros de altura por Barba Blanca, pensó que estaba muerto sin remedio. Resultó que no solo sobrevivió, sino que también encontró esta arma de fuego de disparo rápido. En este mundo donde todos eran mortales, tener un arma era prácticamente ser un dios. TH había estado acechando detrás de este montículo de tierra. Vio el lanzamiento aéreo, pero le tenía más miedo a la muerte que nadie, así que optó por esperar. Planeaba dispararle por la espalda cuando otra persona fuera a recoger el paquete lanzado desde el aire. En este momento, la vista aguda de TH captó a Garp corriendo a toda velocidad por el campo de trigo. Caa. El profesor dejó escapar una risa reprimida y salvaje. Garp, viejo perro. Por fin te ha llegado tu día. Si estuvieran afuera, no se atrevería a dispararle a Garp ni aunque tuviera 10 veces más valor. Pero ahora, todos eran blandos. Mientras apretaba el gatillo, incluso el héroe de la marina se convertiría en un panel de abejas. TH levantó la metralleta Uzi y presionó el gatillo sin dudarlo. Da 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 da. El cruento sonido de los disparos rompió el silencio del campo de trigo. Una ráfaga de balas de latón escupió fuego, dirigiéndose hacia Garp. Las balas quebraron las espigas de trigo junto a Garp. La tierra se levantó y salpicó la cara de Garp. En el instante en que escuchó los disparos, los instintos de combate de Garp se desatan por completo. Sin la pausa más mínima, ejecutó una voltereta táctica hacia adelante perfectamente estándar. Su enorme figura rodó una vez a través del campo de trigo, esquivando a la perfección la letal línea de fuego. Inmediatamente después, Garp no optó por retirarse. Utilizó el trigo, que le llegaba hasta la cintura, como cobertura, manteniendo su cuerpo muy agachado. Su juego de pies era impredecible, acercándose rápidamente al montículo de tierra donde se encontraba TH en un zigzag. Moviéndose rápidamente de izquierda a derecha. Cada cambio de dirección estaba perfectamente sincronizado con los puntos ciegos de puntería de TH. La metralleta Uzi que TH sostenía en la mano tenía una cadencia de fuego extremadamente alta. Pero el retroceso también fue sorprendentemente fuerte. Para ser un pirata que nunca había recibido entrenamiento profesional en el manejo de armas de fuego, no podía controlar el retroceso en absoluto. Las balas se desviaron hacia el cielo, destrozando hojas por todas partes. Hacer clic. Un suave clic. El cerrojo del subfusil Uzi quedó bloqueado hacia atrás.
La revista estaba vacía. Mar de maldita. El rostro de Teach cambió y un sudor frío le recorrió la frente. Se apresuró a sacar un cargador de repuesto de su bolsillo. Ese viejo sí que sabe correr. Teach se burló, tratando de ocultar su pánico interior. Sacó el cargador vacío y estaba a punto de insertar el nuevo. En el breve instante en que bajó la mirada, una violenta ráfaga de viento le azotó de repente la cara. Garp ya se había lanzado justo delante de él. Su alta estatura bloqueaba el sol, proyectando una densa sombra sobre el rostro de Teach. Sin fruta del diablo. Sin aquí de armamento. Ni siquiera podía usar los 6 poderes. Pero las habilidades de Garp en el combate cuerpo a cuerpo, forjadas a base de experiencia en la batalla, estaban grabadas en sus huesos desde hacía mucho tiempo. Garp giró la cintura y giró las caderas. La energía de todo su cuerpo se transfirió desde sus muslos hasta su cintura, y luego fluyó a través de sus hombros hasta su brazo derecho. La palanca de hierro que sostenía en la mano, que emitía un sonido aterrador como de flatulencia, se balanceaba en semicírculo en el aire. Con absoluta precisión. El proyecto impactó violentamente contra la muñeca derecha de Teach, que aún sostenía el cargador. Capítulo 471. Garp apunta con su arma, Kizaru grita de la impresión. Grieta. El sonido espantoso de un hueso rompiéndose resonó con claridad. ¡Ac! Teach soltó un grito como el de un cerdo degollado. Su muñeca derecha estaba doblada en un ángulo grotesco. Un intenso dolor neuropático le hizo perder instantáneamente el control de sus músculos. La subametralladora Uzi y el cargador sin insertar cayeron simultáneamente sobre el suelo fangoso. Teach sintió tanto dolor que se le llenaron los ojos de lágrimas. En este mundo, el dolor no se subestimaba. Instintivamente quiso retirarse. Pero Garp no le dio la oportunidad de recuperar el aliento. Habiendo asestado el primer golpe, Garp arrojó la palanca que tenía en la mano. Sus manos se lanzaron hacia adelante, aferrándose con fuerza al cuello de la camisa de Teach. Tiró hacia abajo con fuerza. Simultáneamente. La pierna izquierda ilesa de Garp se contrajo repentinamente. Un rodillazo fuerte y potente impactó con fuerza en la barbilla de Teach, que se encontraba agachada. Estallido. El sonido del impacto provocó un hormigueo en el cuero cabelludo. Varios crujidos secos salieron de la boca de Teach. Unos cuantos dientes rotos con rastros de sangre esparcida. Su enorme y abultado cuerpo fue levantado del suelo por aquella inmensa fuerza. Salió disparado hacia atrás con la cara cubierta de sangre. Cayó aparatosamente sobre el barro tras la pendiente de tierra, se estremeció 2 veces y luego quedó completamente inmóvil. Si el sistema no hubiera considerado que aún le quedara un mínimo de salud, esta combinación habría sido suficiente para eliminarlo directamente. Garp permaneció inmóvil, jadeando en busca de aire. La herida en su tobillo derecho se volvió a abrir debido al movimiento intenso, y la sangre corrió por el zapato hasta el barro. Pero ni siquiera le dedicó una mirada. Se agachó y, usando sus grandes manos callosas, reconoció la metralleta Uzi del suelo. Luego reconoció el cargador caído y lo introdujo hábilmente en la recámara. Hacer clic. Tire de la palanca de carga para introducir una bala en la recámara. Sus movimientos eran fluidos, como si fuera un veterano experto en el manejo de armas de fuego. Garp sopesó el pesado trozo de hierro que tenía en la mano. Su boca se abrió de nuevo, dejando ver una sonrisa salvaje. No tenía prisa por saquear la caja de lanzamiento aéreo que emitía humo rojo. En cambio, giró lentamente la cabeza. Su mirada recorrió el campo de trigo, deteniéndose en un gran árbol a decenas de metros de distancia. Entre la densa vegetación, se podía distinguir la tenue figura de una cabeza de piña. Marco estaba agachado en una rama. Con una ballesta amartillada en la mano, la flecha apuntaba originalmente hacia la caja de lanzamiento aéreo. En este momento, una fina capa de sudor frío brotó en el frente de Marco. Había presenciado de primera mano cómo Garp, sin ningún tipo de haki, usaba la violencia más primitiva para aplastar a un hombre adulto que sostenía una metralleta. Esa sensación innata de opresión era incluso más aterradora que durante la guerra de Marineford. Garp alzó la Uzi que tenía en la mano, con la boca del cañón apuntando hacia Marco, que estaba en el árbol, aparentemente de forma intencionada o no. Alzó la voz, y esta resonó por todo el campo de trigo. El pequeño pájaro de fuego. La sonrisa en el rostro de Garp se amplió. ¿Quieres bajar y recibir unos cuantos golpes también? Marco, encaramado en el árbol, tragó saliva con dificultad y, en silencio, echó un poco de tiro a su ballesta. Este juego realmente no es para humanos.
más allá del puerto G devastado por la guerra y los campos de trigo salpicados de sangre. Dentro de una gasolina abandonada en los límites de la isla de los campos de batalla, reinaba un silencio tal que solo se oía el sonido del viento arrastrando las hojas caídas. Almirante Borsalino yacía extendido sobre el polvoriento mostrador de la caja. Se había quitado la característica chaqueta de traje a rayas amarillas y blancas, la había doblado sin cuidado y se la había puesto debajo de la cabeza a modo de almohada. Las gafas de sol color ámbar que llevabas puestas se le habían deslizado hacia un lado de la nariz. Kizaru abrió la boca de par en par y dejó escapar un largo y placentero bostezo. A sus pies yacía una sartén que había recogido de alguna cocina. Cerca de allí había algunos rollos de vendas médicas polvorientas. Este era el total de su botón después de media hora completa desde su aterrizaje. Mientras todos los demás luchaban a muerte afuera, matándose entre sí por un lanzamiento aéreo o una buena arma. Este combatiente de élite de la marina, que normalmente volaba por todo el mundo con su Pika Pika no Mi, se había convertido de alguna manera en un brutal juego de supervivencia en unas vacaciones de retiro. Se dio la vuelta, buscando una posición más cómoda. Los jóvenes de afuera son muy impulsivos. Kizaru frunció el labios, escuchando los sonidos lejanos de disparos y explosiones que flotaban en el viento, con un tono lleno de desdén. ¿Qué tiene de bueno toda esta lucha y matanza? Este anciano no quiere salir y arriesgar su vida contra esos locos. Buscó a tientas la caja de puros sin terminar que llevaba en el bolsillo, pero, por desgracia, había perdido el mechero durante el salto en paracaídas. En fin, mientras me quede aquí tumbado tranquilamente y aguante más que todos los demás, todo irá bien. En su opinión, esta era la estrategia más inteligente para sobrevivir en el entorno laboral. Las peleas, un trabajo físico agotador y sudoroso, no encajaban en absoluto con su estilo. Mientras todos los demás murieran, él podría alcanzar el primer puesto simplemente acostándose. BZZZT. Justo cuando Kizaru soñaba con una victoria fácil, el localizador electrónico de su muñeca emitió de repente un leve sonido estático. Inmediatamente después, el cielo que se encontraba fuera de la gasolina experimentó un cambio drástico. Una cortina eléctrica azul brillante, como una rejilla, se elevaba lentamente desde el horizonte, donde el cielo y la tierra se unían. Esta cortina conectaba el cielo y la tierra, como un muro alto e infranqueable. Avanzaba hacia el centro de la isla a una velocidad visible a simple vista. Por donde quiera que pasaba la cortina, un penetrante olor a ozono llenaba el aire. Incluso la hierba silvestre al borde del camino se quemó y se marchó en el momento en que tocó la luz azul. Kizaru echó un vistazo con indiferencia a través del cristal roto de la ventana de la gasolinera. ¿Es esto lo que llaman el círculo venenoso? Se incorporó lentamente y se rascó la barbilla, que aún tenía barba incipiente. El color tiene un aspecto bastante intimidante. Se apoyó en el mostrador de la caja, sin ninguna intención de huir. Parece que solo es para aparecer. ¿Qué tiene de especial? Como mucho, solo provocará mareos o náuseas. No tenía ninguna intención de moverse e incluso quería volver a tumbarse para echarse otra siesta. La red eléctrica azul atravesaba silenciosamente las paredes cubiertas de musgo de la gasolina. Recorrió directamente el cuerpo de Kizaru. Sin previo aviso. Sin transición. Un dolor punzante, indescriptible e intenso, le atravesó todo el cuerpo. Era como si miles de agujas de acero al rojo vivo se clavaran simultáneamente en cada poro de su cuerpo, viajando a través de su sangre directamente a los nervios de su cerebro. El rostro de Kizaru, que siempre lucía una sonrisa lasciva, se transformó repentinamente en una mueca de disgusto. Tenía la boca abierta de par en par y los ojos casi se le salían de las órbitas. No podía emitir ningún sonido. Sentía como si sus pulmones hubieran inhalado un gran trago de ácido hirviendo y muy fuerte. Cada respiración iba acompañada de un dolor desgarrador y ardiente, e incluso un fuerte sabor metálico a sangre le subía por la tráquea. Duele. Kizaru sintió tanto dolor que se cayó rodando del mostrador de la caja, que medía medio metro de altura. Cayó aparatosamente sobre el suelo de hormigón cubierto de aceite de motor y mugre. Su costosa camisa blanca quedó manchada al instante con barro negro y aceitoso. Finalmente comprendió el horror de aquello. Esta cosa sí que puede matar. Su cuerpo como infante de marina, el almirante, del que estaba tan orgulloso, era más frágil que el papel bajo esa red eléctrica azul. Normalmente, al ser golpeado, activaba su elementalización con antelación para ser inmune al daño o utilizaba un haki de armamento de alto nivel para resistirlo. Jamás en su vida había sufrido una tortura física tan pura y brutal.
Kizaru se puso de pie a duras penas, con cada hueso de su cuerpo gritando en señal de protesta. Bajó la mirada apresuradamente y pulsó el mapa electrónico que llevaba en la muñeca. En el mapa, un enorme círculo blanco que representaba la zona segura parpadeaba en el centro. Mientras tanto, el pequeño punto rojo que representaba su propia posición estaba justo en el borde del círculo azul. Estaba a 5 kilómetros de distancia de ese círculo blanco que representaba la zona segura. Kizaru miró horrorizado la cortina de luz azul. La velocidad a la que avanzaba la cortina de luz era varias veces superior a su ritmo habitual al caminar. Se abría paso implacablemente hacia él. No puede ser. El tono de Kizaru cambió, su voz se quebró por el auténtico terror. ¿5 kilómetros? Normalmente, hasta el corto paseo hasta el comedor del cuartel general de la Infantería de Marina me resulta agotador. En ese momento no tenía su pica pica no mi. No importa transformarse en fotografías para cruzar media isla en un segundo. En ese momento, ni siquiera podía usar afeitar de los 6 poderes. Era simplemente un viejecito con una resistencia ligeramente superior a la de una persona promedio. Kizaru apartó de una patada aquella pesada sartén de hierro fundido. Al diablo con las armas. Llevar esa olla de hierro de mala calidad solo retrasaría su vida. Salió a trompicones ya rastras de la gasolinera abandonada. Bajo el cegador sol del mediodía, corrió directamente hacia el asfalto abrasador. El sol del mediodía abrasaba sin piedad esta isla infernal. La superficie de asfalto se había ablandado por el calor, desprendiendo un olor químico penetrante y náuseas. Calzando esos zapatos de cuero amarillo puntiagudos, exquisitamente elaborados pero que no absorbían los impactos, Kizaru corrió a toda velocidad por la autopista. Jamás había corrido tan rápido en toda su vida. Sus 2 piernas largas se balanceaban hacia adelante como molinos de viento. Por lo general, cuando se encontraba en apuros, simplemente disparaba un láser con un movimiento del dedo, y si no podía ganar, se convertía en un rayo de luz y salía volando. Pero ahora, solo podía contar con esas 2 piernas de carne. Antes incluso de haber corrido 500 metros, el sudor ya había empapado por completo su costosa camisa blanca. La camisa se le pegaba a la espalda, provocándole una incomodidad tremenda. La corbata que llevaba alrededor del cuello lo estaba asfixiando. Arrancó bruscamente la corbata de seda y la arrojó entre la maleza al borde del camino. Ese viejo maníaco de Garp, Kizaru maldijo frenéticamente en su mente mientras corría. ¿Cómo demonios se las arreglan para pelear con la gente en un lugar tan desolado como este? Sentía el pecho como un fuelle desgastado, que dejaba escapar jadeos secos y entrecortados. Kizaru sintió que sus pulmones estaban a punto de estallar. Cada vez que levantaba un muslo, sentía como si lo sujetara el peso de cientos de kilos de plomo. Tras perder sus poderes trascendentales, las deficiencias de su cuerpo, que carecía de entrenamiento físico diario de alta intensidad, quedaron completamente al descubierto. Depende demasiado de su fruta del diablo. Su resistencia actual ni siquiera era tan buena como la de un marinero recluta cualquiera elegido al azar en la plaza de Marinetir. El sudor le corría por la frente y le entraba en los ojos. La sensación de escozor le obligó a entrecerrar los ojos. Un dolor punzante provenía de las suelas de sus zapatos. Esos zapatos de cuero puntiagudos, hechos a medida, simplemente no fueron diseñados para correr. Seguramente se frotó las plantas de los pies y le salieron varias ampollas grandes. Jadeo, jadeo, al llegar al segundo kilómetro, Kizaru ya no sentía las piernas. Avanzaba mecánicamente, guiado únicamente por el instinto de supervivencia. Un leve chisporroteo, que le erizó la piel, provino de detrás de él. Esa red eléctrica de color azul intenso se había puesto al día. Siguió pisándole los talones a Kizaru. Si su ritmo disminuía aunque fuera un poquito, o si tropezaba con una piedrecita en el camino, esa aterradora luz azul le lamería sin piedad la espalda y las nalgas. Cada mínimo contacto provocaba una serie de entumecimiento profundo hasta los huesos y un dolor abrasador y desgarrador. Sí. La rejilla eléctrica tocó la parte trasera de Kizaru, y este dejó escapar un grito extraño que era totalmente impropio de un almirante. Impulsado por el agudo dolor, se lanzó hacia adelante varios metros más. Más rápido, todavía tengo que volver a la sede central para cobrar mi pensión. Kizaru apretó los dientes, y las lágrimas se mezclaron con el sudor al caer. Su visión comenzó a oscurecerse y su cerebro sufrió oleadas de mareo aterradoras debido a la grave falta de oxígeno. Los árboles circundantes, los edificios abandonados y las señales de tráfico se convirtieron en bloques de color distorsionados en su campo de visión.
No podía oír nada más que los latidos de su propio corazón, que resonaban como un trueno en sus oídos. Tercer kilómetro. Cuarto kilómetro. Kizaru sintió como si su alma ya hubiera abandonado su cuerpo. Incluso sintió el impulso de detenerse y dejar que el círculo venenoso lo electrocutara hasta la muerte. Fue demasiado doloroso. Llegar a la zona segura con vida fue una lucha mayor que enfrentarse al asedio de los 4 emperadores. Justo cuando sus piernas flaquearon y estaba a punto de caer de bruces sobre la carretera abrasadora, en la curva del camino que teníamos delante, a través de la distorsión de las ondas de calor, apareció una silueta negra. Era un vehículo todoterreno destartalado aparcado junto a la acera. La carrocería del coche estaba cubierta de agujeros de bala y óxido. Pero la puerta del coche estaba completamente abierta y los neumáticos aún estaban cubiertos de barro fresco. Esto significaba que era un vehículo que aún se podía arrancar. Los ojos nublados de Kizaru, que estaban a punto de ponerse en blanco, se iluminaron de repente. Como un viajero que muere de sed en un desierto desolado y que de repente ve un manantial. Auto, los labios resecos de Kizaru se entreabrieron ligeramente, y un sonido áspero y entrecortado se escapó de su garganta. Hay un coche, siempre y cuando pudiera sentarse en el asiento del conductor. Siempre y cuando pudiera pisar ese maldito pedal del acelerador. Podía abandonar inmediatamente ese círculo venenoso, similar a un fantasma, que lo perseguía muy lejos. Kizaru exprimió hasta la última gota de potencial oculto de su cuerpo envejecido. Usó hasta la última gota de fuerza que tenía, incluso la fuerza que usaba cuando era niño y los perros lo perseguían en su ciudad natal de North Blue. En ese momento, su velocidad aumentó considerablemente. Un segundo antes de ser completamente engullido por la red eléctrica azul de alto voltaje, de repente, se impulsó con ambos pies desde el suelo y saltó hacia adelante por los aires. Como un pez muerto, cayó directamente sobre el capó ardiente del vehículo todoterreno. Se escuchó un sordo impacto. Estoy salvado, ignorando el dolor en las costillas provocadas por el impacto, aspiró con avidez aire que no olía a la red eléctrica. Kizaru se esforzó por darse la vuelta sobre el capó y usó todas sus fuerzas para sostener la parte superior de su cuerpo. Una mano grande, cubierta de barro y sudor, se aferraba con fuerza al borde de la ventanilla del lado del conductor. Estaba a punto de extender la otra mano para abrir la puerta del conductor. Justo en ese momento. Un tubo metálico cilíndrico se extendía silenciosamente desde la ventanilla del coche. Era el cañón de una escopeta antigua de 2 cañones. La boca del cañón desprendía un fuerte olor a pólvora y un ligero aroma a óxido. Sin darle a Kizaru ningún tiempo para reaccionar, este tosco cañón se presionó directamente contra la frente de Kizaru, que estaba cubierta de sudor frío y mugre. Se mantuvo firmemente en su contra, sin dejar resquicio alguno. El movimiento de Kizaru para tirar de la manija de la puerta quedó completamente congelado en el aire. La expresión de éxtasis en su rostro se solidificó al instante, y sus pupilas se contrajeron al extremo. La mirada se desvió del borde de la isla. Pasando por alto a aquellos supervivientes que gemían mientras eran arrastrados por el círculo de veneno. La zona central de la isla de los campos de batalla. Ciudad P. Este pequeño pueblo abandonado, de ladrillos rojos y tejas grises, era tan silencioso que aceleraba el corazón. El punto más alto de toda la manzana era un edificio sin terminar de 3 plantas. En el tejado no había barandillas, solo varillas de acero de color rojo óxido al descubierto y hormigón gris blanquecino. El sol brillaba sobre el tejado, abrasando el cuero cabelludo hasta que resultaba ardiente. Yasop, el francotirador de los piratas pelirrojos, yacía extendido en el borde del tejado. Su capa de pirata había sido desecada en algún lugar hacía mucho tiempo. Ahora vestía una chaqueta táctica gris verdosa reglamentaria del sistema. Ante él había un rifle semiautomático SKS de cuerpo estilizado y acabado pavonado. En el riel sobre el cañón se encontraba una mira telescópica óptica 4X extremadamente sofisticada. A su derecha, 7 u 8 cajas de balas de 7,62 milímetros de color amarillo dorado estaban cuidadosamente apiladas. Todos esos eran tesoros que acababa de saquear de los edificios de los rompecabezas, en la planta baja. En este lugar olvidado por Dios donde todos los poderes sobrenaturales estaban completamente sellados. Nadie podía volar ni excavar en la tierra. No existía el Aki de observación para predecir el peligro. Tampoco poseía Aki de armamento para resistir el daño físico. Yasov lo sabía muy bien. Bajo estas reglas mortales absolutas, quienquiera que se encuentre en una posición elevada y sostenga un rifle es el dios aquí. Yasop se sacó la lengua y se lamió los labios secos.
Velocidad del viento nivel 3. Aire seco, humedad moderada. Yasop extendió la mano para acariciar el cajón frío de mecanismos metálicos del SKS. El estriado de este trozo de metal es 100 veces más preciso que el de mi antiguo compañero. Apoyó su ojo derecho contra el ocular de ese telescopio de 4 aumentos. La calle, a cientos de metros de distancia, que originalmente se veía borrosa, apareció justo ante sus ojos. La visibilidad era tan buena que incluso se podían ver las manchas de óxido en las señales de tráfico y las colillas de cigarrillos en el suelo. El dedo índice áspero de Yasov descansaba ligeramente sobre el gatillo. Aunque su cuerpo se había convertido en el de una persona común y corriente. La visión excepcional y la memoria muscular que había perfeccionado en el mar durante décadas no se habían perdido en absoluto. Amaba demasiado esa arma moderna. No había necesidad de preocuparse como con los fusiles de chispa en el mundo pirata, donde había que llenar el cañón de pólvora y compactarlo con una baqueta después de cada disparo. Solo inserta el cargador. Con tan solo un movimiento del dedo, esa aterradora cadencia de fuego podía destruir a cualquier ser vivo que se interpusiera en su camino. Fue un ataque puramente dimensional. Para un francotirador de élite, esto era simplemente una máquina de matar hecha a su medida. La respiración de Yasov se volvió extremadamente larga y constante. La mirada se desplazaba lentamente por las calles vacías de P-City. Pasando entre coches desguazados. Sobre muros de ladrillo rojo derrumbados. De repente. Dos figuras sigilosas irrumpieron en el campo de visión del visor de 4 aumentos. Estaban pegados a un muro bajo en un cruce de caminos, asomándose para observar su entorno, intentando cruzar aquella carretera ancha. Yasop sonrojándose y rió en silencio. Encontré dos ratas grandes. Las dos personas a las que tenía en la mira no eran pequeñas. El que caminaba delante era tan fuerte como un kuma andante. Ese era el comandante de la tercera división de los piratas de Barba Blanca, Diamond Jozu. Agachado detrás de él estaba el comandante de la quinta división, Espada Flor Vista. En el Nuevo Mundo, estos dos eran monstruos cuyos estornudos podían hacer temblar a cualquier marino. Era uno invulnerable. El otro manejaba una energía de espada abrumadora. Pero ahora. A través del visor de 4 aumentos se veía con total claridad. En las gruesas manos de Jozu, solo sostenía con fuerza un cuchillo de leñador roto y lleno de mellas. La situación de vista era aún peor. Ni siquiera había encontrado sus características espadas gemelas, y llevaba una palanca oxidada metida en el cinturón, en la parte baja de la espalda. Los dos caminaban encorvados, sintiéndose extremadamente inseguros. Con cada paso, tenían que mirar hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha 3 veces. El encuentro es cosa del destino, mis viejos rivales. El dedo índice de Yasov presionó ligeramente. Sentir la resistencia metálica que ofrece el gatillo. La boca del cañón seguía los pasos de vista, haciendo una predicción de la distancia de avance tan pequeña que resultaba insignificante. Estallido. El disparo, nítido y violento, rompió el silencio sepulcral que reinaba en P-City. La culata golpeada con fuerza contra el hombro de Yasop. El retroceso no fue pequeño, en efecto. Pero todo su cuerpo permanecía tan firme como una roca, y el hocico apenas se elevó medio centímetro. En el campo de visión del visor 4X. Vista, que acababa de salir con media pierna, dejó escapar un grito agudo. Una niebla de sangre cegadora brotó directamente de su hombro derecho. La bala puntiaguda de 7,62 milímetros, portadora de una energía cinética aterradora, penetró directamente en sus fibras musculares. Un gran trozo de carne desmenuzada, mezclado con sangre, salpicó el aire. El fuerte impacto provocó que su alta figura perdiera el equilibrio, dando una vuelta completa sobre el asfalto. ¡Ah! Vista se agarró el hombro derecho con fuerza, con el rostro contraído por el dolor. El sudor frío de su frente goteaba sobre el asfalto, a la altura de su barbilla. Ataque enemigo. Desde la dirección del tejado. Los instintos de combate de Jozu seguían intactos. En el instante en que escuchó el disparo en el aire, abandonó de inmediato su plan de correr hacia adelante y recoger el botiquín. Agarró a Vista por el cuello de la camisa. Confiando en esa fuerza bruta que aún resultaba un tanto aterradora incluso para un mortal. Arrastró a la fuerza al hombre ensangrentado hacia un autobús abandonado al borde de la carretera. Los dos, como dos perros, rodaron lastimosamente hacia la sombra junto a las ruedas del autobús. Yasov no les dio ni un respiro. Rápidamente reguló su respiración y volvió a apretar el gatillo. Estallido. Estallido.
Estallido. 3 balas silbaron una tras otra. La primera bala impactó con fuerza en el neumático trasero del autobús, destrozándolo. El fuerte estruendo de la goma al explotar hizo que Jozu encogiera el cuello, casi arrojando el cuchillo de leñador roto que tenía en la mano. La segunda y la tercera bala impactaron con precisión en la carcasa del depósito de combustible del chasis del autobús. Saltaban chispas por todas partes. Aunque el depósito de combustible llevaba mucho tiempo vacío y no provocó una explosión. El sonido ensordecedor del heavy metal siendo desgarrado por las balas fue suficiente para que los dos ocupantes del vehículo sintieran que se les erizaba el cuero cabelludo. Yasov no tenía intención de matarlos de un solo golpe. Estaba utilizando toda su potencia de fuego para controlar la situación. Bloquear los puntos ciegos para que Jozu y Vista pudieran refugiarse en las casas de ladrillo rojo junto a la carretera. Mientras se atrevieran a salir de la cubierta metálica del autobús y expusieran ni siquiera un trozo de piel al aire, sin duda acabarían acribillados a agujeros. La trayectoria que describe la bala es, sencillamente, una obra de arte. Y este ritmo de represión a toda velocidad. Yasot palmeó la culata del SKS con expresión de emoción. Con indiferencia, sopló una voluta de humo penetrante que salía de la boca del cañón. Esta arma era sencillamente demasiado de su agrado. En este momento. Detrás del autobús, a cientos de metros de distancia. Vista se apoyó contra el cubo de la rueda oxidado, jadeando en busca de aire. La sangre carmesí corría por sus dedos. Rápidamente tiñó el polvo del suelo, convirtiéndolo en un carbón de color rojo oscuro. La herida era de un dolor punzante. Sin esa capa invisible de armadura de laque de armamento que lo protegía. Su cuerpo físico actual era como una fina hoja de papel. Cualquier objeto punzante podía acabar con su vida. Esos bastardos de los piratas pelirrojos. Vista maldijo entre dientes. En el Nuevo Mundo, este tipo de chatarra disparada por un arma ni siquiera le rozaría la piel. Podría haber arrasado ese maldito edificio sin terminar con un solo golpe de espada imbuido de aquí. Y ahora. Él, el digno gran espadachín de los piratas de Barba Blanca. Fue neutralizado por un arma averiada a cientos de metros de distancia, hasta el punto de que ni siquiera podía levantar la cabeza. Frustrante. Le frustraba tanto que quería toser sangre. El rostro de Jozu también estaba pálido, temblando de rabia. Miró el cuchillo de leñador roto que tenía en la mano, tan desafilado que ni siquiera servía para partir de leña. Luego miró a través de las rendijas del chasis del autobús hacia el edificio sin terminar que se encontraba a cientos de metros de distancia, del cual solo se veía un pequeño punto negro. La distancia era simplemente demasiado grande. En medio había una carretera sin salida y sin ningún tipo de protección. Aunque lanzara este cuchillo de leñador como un dardo, no recorrería ni una décima parte de la distancia. La defensa de diamante de la que una vez estuvo orgullosa no sirvió para nada en este maldito juego. Si se atrevía a asomar la cabeza. Su carne mortal definitivamente no podría resistir esos cacahuetes de hierro altamente penetrantes. Esta puntería es demasiado brutal. Definitivamente es ese tal Yasop. Jozu, irritado, agarró un puñado de tierra del suelo y lo arrojó con fuerza contra un neumático. Si nos atrevemos siquiera a asomar la mitad de nuestro cuerpo, nos dispararán inmediatamente. Estaban completamente acorralados aquí. O bien esperarían la muerte o morirían envenenados por el círculo de veneno que se aproximaba. En el tejado del edificio sin terminar. Yasot pulsó sin prisa el botón de liberación del cargador. La revista vacía cayó al suelo de cemento con un nítido golpe metálico. Extendió la mano y agarró un cargador nuevo, lleno y con capacidad para 10 balas, y lo introdujo en la recámara con un clic. Su mano derecha construyó la acción tirando del cerrojo para introducir una bala en la recámara. Todos sus movimientos eran tan fluidos como el agua que fluye, sin pausas innecesarias. Volvió a apuntar con el cañón. A través de la mira telescópica 4X. La mira estaba fija en el espacio de 20 centímetros de ancho que separaba el chasis del autobús del suelo. Desde esa posición, podía ver claramente los talones de Jozu y Vista moviéndose de un lado a otro. Veamos cuánto tiempo más puedes permanecer agachado detrás de esa chatarra. Te ayudaré a recortar esos dedos ásperos. Yasop murmuró entre dientes, mientras una sonrisa cruel y a la vez complaciente se dibujaba en las comisuras de sus labios. Su dedo índice ya estaba presionando la primera etapa del gatillo. Mientras apareciera siquiera un trocito de carne en el campo de visión de la mira telescópica de 4 aumentos, no dudaría en disparar y destrozar esos huesos. Justo cuando estaba muy concentrado.
mientras toda su atención estaba centrada en el alcance. Un objeto duro rodó por las escaleras de hormigón sin terminar que había en el borde del tejado. Subió rodando desde el segundo piso de abajo. El objeto rebotó 2 veces sobre el suelo de hormigón rugoso. Produjo un nítido tintineo metálico. Dim, dim, maldición. Las orejas de Yasov se aguzaron de repente. La lucidez que le proporcionaban los años caminando al borde de la vida y la muerte le hizo soltar inmediatamente el gatillo. Giró la cabeza hacia la fuente del sonido. A menos de medio metro de su talón. Allí había un trozo de hierro ovalado, de color verde oscuro y con un patrón de cuadrícula irregular en su superficie. El anillo del imperdible que se encontraba en la parte superior del trozo de hierro hacía tiempo que había sido arrancado. Una pequeña palanca de seguridad de metal rebotaba a medio metro de distancia. La mecha estaba dentro de aquel trozo de hierro, emitiendo un silbido extremadamente débil pero absolutamente letal, como si se estuviera quemando. Era una granada de fragmentación moderna, suficiente en este mundo para hacer pedazos a un adulto. La sonrisa triunfal en el rostro de Yasov se congeló al instante. Se le erizó el vello de todo el cuerpo. Sus pupilas se contrajeron repentinamente hasta convertirse en puntos peligrosos. Capítulo 187. Jeep hace volar a un pirata. Teach rodó varias veces en el barro. Tenía la muñeca derecha doblada en un ángulo nauseabundo. En este mundo que había perdido todos los poderes sobrenaturales, los receptores del dolor se habían vuelto excepcionalmente sensibles. Ese maldito viejo, tos, tos. TH escupió un bocado de espuma sanguinolenta mezclada con arena, y su garganta emitía un sonido sibilante como el de un combustible con fugas. Sin la mejora que le proporcionaban la fruta temblor y la fruta oscuridad, su cuerpo hinchado no solo carecía de defensa, sino que se había convertido en una pesada carga. Podía sentir que el rodillazo de Garp casi le había destrozado la mandíbula. El nítido sonido de los huesos rompiéndose resonaba repetidamente en su mente. TH se agarró la muñeca y se metió a trompicones en un campo de trigo que apenas le llegaba a la altura de un hombre. No se atrevió a mirar atrás. Sabía que, aunque aquel viejo loco tuviera el tobillo roto, aún podría arrastrarse hasta él y estrangularlo con las manos. Los bordes ásperos de las espigas de trigo se clavaban en su rostro cubierto de sudor, provocándole un fuerte escozor. TH tropezó al cruzar las suaves crestas del campo, sintiendo como si sus pulmones estuvieran llenos de carbón al rojo vivo. Jamás en su vida sentido había que huir fuera de una experiencia tan dolorosa. Tras cruzar el campo de trigo dorado, que parecía interminable, apareció ante nosotros un camino de tierra de color blanco grisáceo. Estacionado al borde del camino de tierra había un jeep descapotable de color verde oscuro. La pintura del coche se estaba descascarando, dejando al descubierto grandes manchas de óxido. Parecía una antigüedad que había estado abandonada en ese lugar durante más de una década. Pero los ojos de TH se iluminaron con un brillo intenso. Lo había visto en un vídeo promocional en la taberna. Se trataba de una bestia de acero capaz de transportar mortales a través de la tierra de gran velocidad. A pesar del intenso dolor, TH se subió a duras penas al asiento del conductor. Sus movimientos eran muy torpes, y su vientre dejaba una marca de color rojo intenso contra el volante. Se insertó una llave con mango de plástico en el contacto. TH usó su mano izquierda, que estaba relativamente intacta, y le dio un giro repentino, apretando los dientes. Crujido, crujido, crujido. El motor emitió unos cuantos sonidos secos y chirriantes, como los tos de un anciano moribundo. Muévete. Muévete para mí. TH golpeaba frenéticamente el salpicadero, con el sudor goteando desde la punta de su nariz hasta el volante. Rugido. Un rugido sordo y potente estalló desde la parte delantera del coche. El jeep se sacudió violentamente y del tubo de escape salió una densa nube de humo. Al sentir la vibración bajo su asiento, una expresión fanática y retorcida apareció gradualmente en el rostro de TH. Cea. Siempre hay una salida. Aunque no sabía conducir, siguiendo estas sencillas reglas del sistema, instintivamente pisó el pedal de la derecha. El jeep se lanzó hacia adelante bruscamente. La cabeza de TH se golpea con fuerza contra el respaldo del asiento, haciéndole ver estrellas. Pero él se quedó en carcajadas. Esta sensación de velocidad, impulsada por la maquinaria, le permitirá recuperar un nivel de ilusión de control. En comparación con el Aki, que requería el consumo de energía física para ser refinado, este poder que podía liberarse simplemente pisando los dedos de los pies de alguien era más de su agrado.
El jeep avanzaba a toda velocidad de forma errática por el camino de tierra, levantando nubes de polvo con sus neumáticos. Teach sujetó el volante con una mano, dejando que el viento salvaje le alborotara su largo y grasiento cabello. En este momento, en medio de la carretera, a unos cientos de metros del camino de tierra, un hombre que vestía un abrigo de plumas rosa medio chamuscado caminaba con paso vacilante. Don Quixote do Flamingo parecía muy abatido ahora. Solo una de las monturas de sus características gafas de sol permanecía colgando de su oreja. Su cabello rubio, originalmente exquisito, estaba ennegrecido por el humo, y su rostro cubierto de polvo y manchas de sangre. El bombardeo indiscriminado en el puerto G hace un momento casi le cuesta la vida. No podía usar su preciada fruta de cuerda, ni podía volar por el aire agarrando las nubes. Solo podía avanzar por la abrasadora carretera de asfalto con sus dos piernas de carne y hueso, como un humilde refugiado. Un trozo de carne le había sido arrancado del muslo derecho por escombros que salieron disparados del edificio, y la sangre había empapado esos costosos pantalones cortos. Maldita sea, ¿quién diseñó este juego exactamente? Mingo apretó los dientes, dejando escapar un profundo gemido con cada paso. Simplemente quería encontrar un lugar fresco donde sentarse, aunque solo fuera para tomar una botella de agua mineral caducada. Justo en ese momento, un rugido de motor violento y sumamente opresivo provino de detrás de él. Mingo se quedó atónito por un momento. Instintivamente quiso darse cuenta de la vuelta. Pero su ya sobrecargada velocidad de reacción física simplemente no podía seguir el ritmo de esta velocidad mecánica. Apenas había girado la mitad de su cuerpo cuando vio un gigante verde que salía rugiendo del camino de tierra y se lanzaba directamente hacia la carretera. ¿Eso es, un coche? Las pupilas de Mingo se contrajeron bruscamente. Vio al hombre en el asiento del conductor con la cara cubierta de carne áspera, riendo salvajemente con la boca abierta de par en par. Era Barba Negra enseñar. Cea. Mira lo que encontré. Enseña a girar el volante con una mano, y los neumáticos del jeep producen un chirrido ensordecedor contra el asfalto. No tenía ninguna intención de bajar el ritmo. Por el contrario, pisó al fondo el acelerador. En este mundo donde el poder había sido arrebatado, le encantaba ver a esos antiguos poderosos mostrar expresiones de terror ante el acero. Campamento muere. Flamenco. El jeep, como un toro desbocado, embistió directamente contra Mingo. Las alarmas sonaron en la mente de Mingo. Si hubiera sido antes, ni siquiera habría necesitado moverse. Podría haber cortado ese pedazo de chatarra en pedazos con un solo dedo. Pero ahora, no era más que un mortal lisiado con una grave lesión en la pierna. Reunió todas sus fuerzas y se lanzó hacia la zanja que había junto al camino. Estallido. Se oyó un sordo golpe de carne al ser impactada. El borde áspero y duro del parachoques del jeep golpea violentamente el costado de Mingo. La enorme inercia lanzó al hombre alto por los aires. Mingo era como una marioneta a la que le habían cortado los hilos, dando dos vueltas en el aire antes de caer pesadamente en la zanja llena de maleza. Grieta. El nítido sonido de un hueso rompiéndose se oía con una claridad excepcional junto a la silenciosa carretera. ¡Ajá! Mingo dejó escapar un grito agudo, y todo su cuerpo se acurrucó formando una bola. Su pierna izquierda estaba doblada en un ángulo extraño, tras haberse fracturado al chocar contra el lateral del coche. Teach miró a Mingo, que se había desplomado en la cuneta, a través del espejo retrovisor, riéndose tanto que casi lloraba. Esto es tan satisfactorio. Este es el poder del acero. No tenía ninguna intención de detenerse para rematarlo. Porque sabía que en esa isla, una herida grave equivalía prácticamente a la muerte. Ahora se dirige a P-City para apoderarse de más recursos. El jeep continuó acelerando, dejando una marca negra de neumático en la carretera. Mingo yacía en la zanja, a punto de desmayarse del dolor. Observó cómo el jeep se alejaba, con los ojos llenos de resentimiento y desesperación. Él, el gran Jaxa celestial, fue reducido a esto por un matón que conducía un coche destartalado. El profesor conducía a toda velocidad por toda la autopista. Ahora sentía que era el amo de la isla. Quien se atreviera a pararse en medio del camino, lo mandaría a ver a los reyes del mar. Dobló una gran curva. Delante había una carretera recta cuesta abajo. Bajo el sol abrasador, un hombre permanecía de pie en medio de la carretera. El hombre estaba de espaldas al jeep y vestía una sencilla camisa blanca. Sobre su espalda, cargaba un objeto enorme con forma de cruz. Debido a la gran distancia, parecía un trozo de madera gigante.